Buenas noches, mi nombre es Emilio Fantín, en nombre de AOTrauma Latinoamérica, me es muy grato presentar este noveno webinar en tiempos de COVID-19. Les doy la bienvenida a todos los participantes. Esta noche vamos a tener como oradores al doctor Rodolfo López Allendez de Temuco, Chile, y el doctor Carlos Mario Olarte de Bogotá, Colombia. El doctor Rodolfo López va a hablar de politraumatismos y el doctor Carlos Mario Olarte de fracturas por fragilidad. Esta noche es una noche muy especial porque queremos homenajear al doctor Eladio Saura en nombre de todo el consejo o el board de AOTrauma Latinoamérica y en nombre de los miembros de los traumatólogos que pertenecen a nuestra organización, que sienten mucha admiración por él. Eladio estuvo internado estos 15 días en España y ya está en su casa con una gran recuperación, así que estamos todos muy felices. El otro motivo que es especial es que este es el último día que habíamos programado para la primera fase de esta maratón de webinar de COVID-19 y vamos a inaugurar el próximo martes en la segunda fase, que los temas van a ser de controversias en traumatología. Van a ser los días martes a la noche, a la misma hora en cada uno de sus países y ya van a recibir el programa. Le deseo dar la palabra al doctor López Allendez, que nos va a hablar acerca de politraumatismos. Rodolfo, es tuya la palabra. Gracias, Emilio. Quisiera darte las gracias no solamente a ti, sino que a Juan Manuel por invitarme a participar en esta extraordinaria ciclo que se ha estado dando y que va a continuar. Antes de comenzar, quisiera darle un especial saludo a un gran amigo, que es Matías Nahuelpan, que en este momento está hoy día su cumpleaños. Y por otro lado, quisiera desearle a la distancia una pronta y rápida recuperación a mi compañero y amigo, Eladio Saura, que hemos pasado muchos días y algunas noches trabajando. Como dicen en España los toreros, va por ti, Eladio. Me corresponde hablar acerca del politraumatizado, que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer durante estos 15 o 20 minutos siguientes. Primero, comprender la fisiopatología del politraumatizado y el modelo de segundo golpe. Vamos a tratar de establecer algunas prioridades para el manejo de dichas lesiones. Intentaremos identificar a los pacientes que pueden recibir una Early Total Care o una atención total temprana de manera segura. Vamos a intentar distinguir el paciente límite y el paciente en riesgo. Tenemos que también intentar considerar la condición del paciente para la cirugía de control de daños. Pero ¿qué es lo que es un politraumatizado? Esta definición ha ido evolucionando durante el tiempo. Inicialmente se hablaba de un paciente que tenía dos lesiones significativas en más de dos regiones del cuerpo. Posteriormente, en los años posteriores, en los años 80 y en el siglo XX, el profesor Trenz de Suiza plantea además que necesita una alteración o falla de órganos que no necesariamente iban a estar lesionados durante el traumatismo. Luego, últimamente, en el año 2014-2013, hubo un consenso y ha cambiado un poco en la perspectiva de este politraumatizado, porque en este consenso se empezaron a combinar parámetros anatómicos y parámetros fisiológicos. ¿Y qué parámetros fisiológicos le empezaron a dar importancia? Uno, la presión arterial. Otro, el nivel de conciencia, la acidosis, si tenía o no tenía coagulopatía, y otra cosa bastante interesante que es la edad. Edad mayor de 70 años, que nos va presentar otros retos. Además, si nosotros tenemos esta definición,
tenemos que saber también qué letalidad puede tener el politraumatizado y cuándo son estos pics de letalidad. Uno es el pic inmediato, la primera parte. Esas son lesiones insalvables que nosotros no vamos a llegar de ninguna manera. La única forma de solucionar esto es mediante la prevención. Uso de cinturón de seguridad, velocidad límite, en el caso de las caídas de altura, la cuerda de seguridad. En el segundo pic de letalidad, sí nosotros podemos actuar, el cual es, entre otros tiempos, la hora de oro, ¿ya? Y ahí es súper importante el ATLS, y el manejo hospitalario precoz y el manejo hospitalario inicial. El tercer pic ya muchas veces es consecuencia de cómo nosotros vayamos solucionado el problema al inicio de este tipo de lesiones. ¿Cuándo tenemos que sospechar politraumatizado? La sospecha del politrauma la tenemos que hacer en todo paciente que tenga una caída de altura, en todo paciente que salga eyectado, por ejemplo, de automóvil, cuando hay muerto, peatón o ciclista atropellado, atrapamiento, enterrado, explosiones, caídas de altura, como dije anteriormente. En general, pacientes que tengan lesiones de alta energía. ¿Qué vamos a evaluar en estos pacientes? Como dije anteriormente, todo el ATLS, y va a ser súper importante estratificar esta evaluación. Esta evaluación tiene que ser en el momento del ingreso, y para esta evaluación a veces vamos a necesitar ayuda de imagenología. Toda la parte del cráneo macizo más facial, tórax, cuello, abdomen, columna, pelvis. Y esto no solamente lo va a hacer el traumatólogo, sino que va a ser una evaluación multidisciplinaria. ¿Por qué es importante tener esto claro? ¿Por qué es importante tener el contexto de qué tipo de paciente estamos tratando? ¿Por qué? Porque muchos factores de los pacientes y de las lesiones de los pacientes van a ser tremendamente significativos en el momento de tomar decisiones. Porque si no tenemos la película clara, podemos tomar decisiones erradas y podemos tener pacientes que son más complejos de lo que nosotros pensamos. Ahora bien, dentro de la fisiopatología tenemos que tener mucho cuidado con lo que denominamos tríada letal: coagulopatía, hipotermia, acidosis. Eso mata. No nos olvidemos de la hipotermia. Muchas veces estamos muy encima de la acidosis, muy encima de la coagulopatía, pero el paciente, si está con ropa mojada, hay que sacarla, tenemos que tener calentadores de suero y una serie de otras cosas para evitar la hipotermia. La hipotermia también mata. Vamos a tener interacciones complejas entre algunas citoquímicas, células, órganos dañados u órganos que se van a dañar producto del trauma. La respuesta inflamatoria sistémica es tremendamente importante y es que tenemos que tener mucho cuidado. Y evidentemente las complicaciones posteriores derivadas de lo anterior, ¿ya? Sepsis, falla multiorgánica. Además está recordar algunos parámetros para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ustedes lo saben mejor que yo. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Algunos exámenes de laboratorio van a ser tremendamente importantes para definir esto. Y una vez que tenemos definido todas estas cosas, ¿cuáles son los principios que nosotros vamos a tener que utilizar? Primero, aplicar el ATLS. Segundo, vamos a tener que, una vez aplicado el ATLS, teniendo claro qué tipo de paciente tenemos enfrente, establecer prioridades quirúrgicas. Estas prioridades quirúrgicas han ido evolucionando a lo largo del año, a lo largo de los años. Inicialmente, el paciente estaba muy enfermo para ser operado, por lo tanto, teníamos que esperar, no va a resistir la cirugía. Posteriormente, cambió, teníamos que intentarlo. El paciente estaba muy enfermo para no operarlo. Eso fue el early total care, el tratamiento temprano, ¿ya? Y posteriormente viene un paciente, el concepto que el paciente debe ser adecuadamente evaluado para poder saber qué le conviene en ese momento, para posteriormente seguir avanzando. Eso se llama el damage control o el control de daño. Eso es para todo politraumatizado. Vamos a tener un control de daño también para los cirujanos, para los ortopedistas, y dentro de la ortopedia, control de daño en la cirugía columna, por ejemplo. El Early Total Care empezó alrededor de los años 80. Se trataba de fijación definitiva, precoz, disminuyó estadísticamente en forma importante las complicaciones pulmonares y la mortalidad, especialmente en las fracturas diaficiarias
de huesos largos. Disminuía también la hemorragia, pero era una agresión bastante importante para los pacientes. El concepto de damage control o control de daños es alrededor de los 90, ¿ya? Porque el anterior concepto no era aplicable universalmente, porque había pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica, tenían una lesión torácica, tenían una lesión craneana, que necesitaban rápida cirugía y que con el concepto anterior nosotros íbamos a tener mucho tiempo en el pabellón. Los objetivos del control de daño eran control de la hemorragia, minimizar la respuesta inflamatoria, optimizar la función pulmonar, prevenir la sepsis y el dolor, facilitar el manejo de las lesiones craneales de nuestros amigos neurocirujanos. Apareció posteriormente, el año 2013 aproximadamente, un concepto nuevo, pero esto es para determinado grupo de pacientes que tienen unas fracturas mecánicamente inestables, pero el paciente ha demostrado una respuesta a la reanimación. Eso es hablar del Early Appropriate Care. Ese es un concepto interesante que vale la pena echarle un vistazo. Posteriormente podemos dar la bibliografía, pero es interesante saber que existe. Volviendo a lo anterior, nosotros vamos a tener, primero, un procedimiento que salve la vida: control de la hemorragia masiva enterotorácica o intraabdominal, descompresión del tórax y cerebro. Segundo, procedimiento de control de daño por parte nuestra. Vamos a tener que debridar, vamos a tener que comprimir, estabilizar fracturas en forma temporal. Las técnicas quirúrgicas vamos a tener que ajustarlas al trauma, vamos a tener que limitar el tiempo y el daño que nosotros le vamos a agregar para evitar una respuesta sistémica. Las técnicas quirúrgicas en etapa vulnerable, solo procedimientos de debridamiento, para evitar el segundo golpe. En el segundo golpe nosotros vamos a tener una hipotensión prolongada, por una cirugía invasiva, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y ese segundo golpe puede matar al paciente. Y posteriormente, ese segundo golpe también puede generar un distrés respiratorio con la consecuente sepsis. Tenemos que tener mucho cuidado en relación a esto. Nosotros vamos a dar un segundo golpe. Tenemos que saber cuándo darlo, cómo darlo y de qué magnitud sea. Y en la tercera etapa es cuando nosotros tenemos la cirugía definitiva, cuando el paciente ya está estabilizado, y ahí nosotros vamos a poder realizar los tratamientos definitivos de esto. Volvamos al control de daño, que es lo que nos interesa. Es la capacidad de soportar daño y mantener la integridad de una misión. La misión, en este caso, para el paciente, es sobrevivir. Este concepto es de la Marina y dice relación con que hay que mantener a flote una nave que está gravemente dañada, con procedimientos para limitar inundaciones, estabilizar la embarcación, aislar incendios, explosiones, evitar la propagación del daño, para así llegue a puerto y pueda tener una reparación definitiva. Cuando sea posible, evidentemente. Es lo mismo que nosotros vamos a tener que plantear con el paciente en cuestión. ¿Qué definición podemos dar? Es un grupo de medidas temporales de sostén que se pueden utilizar en forma escalonada frente a un problema complejo, en este caso el politraumatizado, evidentemente. Sinónimos: cirugía de salvamento, cirugía por etapas. El control de daño es en un paciente lesionado gravemente, y este paciente tiene agotadas muchas de sus reservas, y si no las tiene agotadas las va a agotar en forma rápida. Por lo tanto, tenemos que darle un procedimiento que sea abreviado. No nos olvidemos que un soldado que pelea y huye sirve para otra batalla, no es que sea guardia. Pero ¿qué es la cirugía de control de daños en nuestra especialidad, en ortopedia? Básicamente, fijación externa, aseo, debridamiento, descompresión de compartimento, en caso de fasciotomía, descompresión medular. Síndromes compartimentales, ¿no es cierto? En las fracturas abiertas vamos a tener que actuar. En las pelvis que son inestables porque esto mata, las fracturas de los huesos largos. ¿A quién le vamos a hacer esto? Al paciente límite y al paciente que está peor. Tenemos fases, dentro de las cuales la primera es control de hemorragia severa con fijación externa y empaquetamiento a veces. Control de la contaminación local. Debridamiento tiene que ser radical.
control de las isquemias mediante la revascularización y las fasciotomías. En la segunda etapa vamos a tener una resucitación secundaria y vamos a tener que realizar todos los procedimientos que sean necesarios, ya sea aseos quirúrgicos, ya sea reponer los fijadores, para llegar a una tercera en la cual vamos a poder darle una estabilización definitiva a las fracturas que nosotros vamos a tener que tratar posteriormente. Pero ¿quiénes se van a beneficiar del control de daño? Los pacientes estables evidentemente no. Ellos podrían en un momento determinado ser subsidiarios del Early Total Care. Pero los pacientes que están borderline, pacientes que están inestables o los pacientes que están in extremis, ellos sí que se van a beneficiar enormemente del control de daño. Las lesiones que vamos a tratar, que están asociadas y que son susceptibles del DCO, son las fracturas de fémur, fracturas de huesos largos en general, las lesiones del anillo pélvico, que están asociadas a una hemorragia exsanguinante. No nos olvidemos que esto mata al paciente. Una hemorragia exsanguinante con una mortalidad puede llegar a tener una mortalidad del 50-60%. ¿Ya? Y esto muchas veces va a ser el sello distintivo que nosotros le vamos a poner al paciente para que sobreviva o no. Desde el punto de vista práctico, además de esto, nosotros tenemos que ver y evaluar el politrauma en el paciente geriátrico. ¿Se acuerdan que habíamos agregado la edad? Es tremendamente importante porque a veces lesiones que en otro paciente que sea más joven no se constituyen como para hacer un control de daño, en el paciente geriátrico sí lo es. Lo otro que nosotros tenemos que evaluar también son las lesiones de columna. ¿Ya? Las lesiones de columna son tremendamente importantes, no solamente en el paciente geriátrico, sino que también en el resto de los pacientes. Las lesiones inestables especialmente. Control de daño espinal. Permite la movilización temprana del paciente en la UCI, permite la movilización, no nos olvidemos que muchas veces son pacientes que van a tener otro tipo de lesiones con fijador externo, que el manejo de enfermería es bastante complejo y bastante difícil. Va a reducir también las tasas de complicaciones posteriores a la lesión en pacientes con lesiones múltiples y va a evitar el agravamiento de lesiones neurológicas. El síndrome de control de daño se define como la reducción y fijación de la fractura espinal torácica y lumbar posterior dentro de las 24 horas. Habitualmente, y todo esto nosotros lo vamos a tener que hacer por vía posterior. Y hoy por hoy hay cirugías mínimamente invasivas de muy poco tiempo quirúrgico que solucionan enormemente este tipo de problemática. Otros pacientes que pueden beneficiarse del abordaje descrito con control de daño son los que han tenido un trauma de cráneo, de tórax, fractura abierta de las extremidades, fractura graves de una extremidad, pero con gran cantidad y complejidad de lesión de tejido blando. ¿Ya? Y eso nos va a evitar o nos va a diferir un tratamiento quirúrgico definitivo. Vamos a tener que tener toma de decisiones entre un paciente, entre darle a un paciente un early total care o un control de daño. Hay evidencia de un procedimiento, ya hay evidencia que el procedimiento de control de daño por etapas va a minimizar la incidencia de alteraciones, especialmente alteraciones provocadas por nosotros mismos en el segundo golpe, debido a la carga intervencionista reducida que nosotros le vamos a dar al hacerle un control de daño y no un early total care. Por otro lado, estudios recientes demuestran que el control de daño es más rápido y está asociado con una disminución de la pérdida de sangre en comparación con el early total care. No nos olvidemos que el control de daño es una conversión por etapas y que va a abarcar desde la fijación externa a la fijación interna durante un periodo de oportunidad fisiológicamente seguro para el paciente. ¿Ya? Otro tema importante es que el early total care se realiza de forma segura en pacientes estables, pero se va a asociar a una mayor mortalidad en pacientes que son límites en relación o versus el control de daño. Ahora bien, después de todo esto,
¿Qué es lo que nosotros podemos concluir? ¿Y con qué es lo que nosotros tenemos que quedarnos? Primero, que las fracturas de huesos largos, las lesiones del anillo pélvico, las fracturas vertebrales inestables, representan las lesiones ortopédicas críticas en pacientes politraumatizados y que se van a beneficiar del control de daño. El paciente con lesiones múltiples es vulnerable a agresiones de segundo golpe, lo que nosotros vayamos a hacer en la cirugía. Y esto puede originar un momento y una modalidad inadecuada de fijación de la fractura. Lo otro es que tenemos que comprender la respuesta fisiológica subyacente al trauma mayor, y eso, al entenderlo, es un requisito importante para diseñar el plan de tratamiento, porque no nos olvidemos que nosotros vamos a poder agravar esa respuesta fisiológica con el segundo golpe. Y frente a esto nosotros vamos a poder definir las prioridades para el tratamiento de las lesiones ortopédicas. Los pacientes estables son manejados de manera segura por el Early Total Care. El paciente estable. El concepto de control de daños por etapas debe considerarse fuertemente para el tratamiento agudo de pacientes límites, pacientes inestables y pacientes in extremis. Los pacientes estables son manejados de manera segura, como dije anteriormente. Ahora bien, hay que considerar el Early Total Care versus el control de daño. Nosotros tenemos que seguir en el lado seguro, en el lado, no nos podemos ir al lado oscuro de la fuerza, tenemos que quedarnos en el lado claro. Y frente a eso, muchas veces, un control de daño es mucho más seguro que un Early Total Care. Cuídense, quédense en casa, no cuenten los días, hagan que cada día cuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena la presentación. Tenemos unos minutos antes de darle la palabra al doctor Olarte. Te voy a hacer las preguntas que se repitieron. Se nota que hay gente que está interesada. A Luis de Guatemala y Emanuel de Argentina preguntan si tienes experiencia en aplicar ácido tranexámico en estos pacientes politraumatizados. No, nosotros no tenemos en los centros que yo trabajo ninguno, no tenemos experiencia en eso. Sí, Carlos Mario, quisiera contestarte. Sí, nosotros tenemos experiencia en uso de ácido tranexámico en estos pacientes, especialmente en fracturas de pelvis exsanguinantes, donde utilizan ácido tranexámico los anestesiólogos para el manejo inicial. Hay que acordarse del problema del ácido tranexámico como al ser trombogénico, pero realmente es una muy buena herramienta para tratar de manejar el paciente globalmente en un sangrado masivo. Yamil de Colombia y Fernando de Nicaragua, los dos hacen preguntas acerca de qué clasificación recomienda para la viabilidad de una extremidad. Lo que pasa es que ahí vamos a tener que empezar a ver qué tipo de lesión tenemos, porque no nos olvidemos que vamos a tener que hacer la clasificación de la AO de las fracturas y vamos a tener que compararla con la clasificación de Cherny. Muchas veces vamos a tener un gran compromiso de las lesiones de una extremidad por lesiones de partes blandas, y otras veces la complicación va a ser la parte ósea. Por lo tanto, vamos a tener que ver paciente a paciente qué tipo de clasificación es la mejor en ese caso y a qué tipo de clasificación le vamos a dar mayor importancia, ¿ya? Ahora, en relación a la experiencia, yo no tengo a lo mejor entendí mal la pregunta, yo no tengo ninguna experiencia en el uso de ácido tranexámico. Eso se lo dejamos solamente a los audiólogos y se lo dejamos a los anestesistas. En lo personal, yo no me meto en eso. Perfecto. Tenemos tiempo para unas preguntas más. Fernando, de Argentina, pregunta: fractura de pelvis inestable, ¿te orientas a una fijación externa o una cincha en emergencia?
Se te cortó el micrófono. Has cortado el micrófono. No, ahora está bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. En el box de urgencia, cualquier cosa que nos vaya a comprimir puede ser una sábana o una cincha. Y mientras tanto, el paciente está siendo evaluado, posteriormente se lleva a pabellón y nosotros le vamos a colocar un fijador externo. En general, en el servicio, en el hospital, lo que nosotros utilizamos es el fijador supracetabular. Tenemos bastante experiencia, es un fijador que se puede colocar rápidamente y que nos ha dado muy buenos resultados. Lo que sí, tenemos que tener un acompañamiento muy importante del técnico de rayos. No sé, Carlos Mario... Te voy a hacer una última... Sí. Una aclaración, Emilio, es que hay varias preguntas que hablan sobre esto y yo creo que con Rodolfo estamos de acuerdo en que hay un algoritmo muy claro de manejo de inicialmente cuando existe la inestabilidad hemodinámica sin radiografías, la mejor opción es poner una cincha o una sábana a lo que se tenga en la mano. Cuando ya se conoce el patrón radiográfico, uno mira si es suficiente la cincha o en determinados patrones radiográficos la cincha empeora de la apertura posterior. Entonces ya se pasaría a un fijador externo que indiscutiblemente es el fijador supracetabular. Pero yo creo que son dos tiempos diferentes. La inestabilidad hemodinámica sin saber cuál es la inestabilidad mecánica y la inestabilidad hemodinámica conociendo cuál es la inestabilidad mecánica. Perfecto, gracias. Hay varias preguntas similares, por ejemplo esta de David de México, que dice si recomiendo el uso, la medición de lactato o ácido láctico como marcador inflamatorio que nos indique cuándo hacer el tratamiento definitivo. Lo que pasa es que el tratamiento definitivo no solamente va a estar dado por el marcador, sino que va a estar dado por todo el resto de evolución de las alteraciones que tenga el paciente. Es un parámetro interesante, pero no es el único. Sí, perfecto. Rodolfo, te agradecemos. Dale. Dale, termina. El santo grial. El santo grial sería saber exactamente qué es lo que nos sirve para determinar la cirugía secundaria. Pero como dice Rodolfo, son muchos factores. Sin embargo, el lactato es un excelente predictor de complicaciones y de tiempos en unidad de cuidado intensivo, entonces sí lo utilizamos con mucha frecuencia desde el principio para definir pronóstico del paciente, para definir si realmente tiene alguna complicación en cuidado intensivo y para definir cirugías secundarias, especialmente con este nuevo concepto del cuidado adecuado temprano. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos que seguir con la segunda parte. El doctor Carlos Balarte nos va a hablar sobre fracturas por fragilidad y al final de la presentación de él vamos a continuar con los dos presentadores haciéndole preguntas. Muchas gracias. Carlos, te doy la palabra. Buenas noches. Muchas gracias al board de Altauma por esta invitación a estos webinars, a esta primera fase de los webinars, y pues de una vez los invito a la segunda fase de los webinars. Me uno al saludo especial a Eladio y sabemos de su recuperación y ojalá lo tengamos muy pronto en estas actividades con nosotros. Bueno, las fracturas por fragilidad realmente son una patología que cada día es más frecuente, y cada día es más frecuente porque, si ustedes se acuerdan, las fracturas por fragilidad tienen que tener tres componentes, que son un paciente añoso, una mala calidad ósea y un trauma de baja energía. Entonces hay múltiples pacientes y estamos acostumbrados a ver fracturas por fragilidad en cadera, pero como en este caso ustedes ven una fractura por fragilidad en un paciente muy comprometido, en un paciente que no es deambulante, que simplemente con una transferencia de su cama a la silla para ir al baño tiene este tipo de fracturas. Eso es lo que se denomina una fractura por fragilidad. Miren que este paciente ya tenía, aparte de todo, un antecedente de otra fractura que generalmente son por fragilidad, y son este tipo de fracturas
que realmente se asocian con unos traumas de baja energía y, como los dije antes, en pacientes mayores y en pacientes con una mala calidad ósea. Estamos muy acostumbrados a ver estas fracturas por fragilidad de diferentes tipos en cadera, pero tenemos que acordarnos que no solamente se presentan en cadera, son muy frecuentes en la pelvis hoy en día, y como ustedes ven en esta fractura, son patrones en la pelvis que no son patrones comunes para la pelvis. Estas son fracturas que se producen generalmente al caerse arrodillado uno cuando está caminando, fracturas en el codo por trauma también directo sobre el codo en el momento en que estamos teniendo estos problemas. Y el problema subyacente aquí es la osteoporosis, y esta definición es una definición la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde la caracteriza como una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro en la microarquitectura, con un consecuente incremento en la fragilidad ósea y en la susceptibilidad de producirse fracturas. ¿Qué es la fractura por fragilidad? Ya lo dijimos, pero esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Estas son las dos definiciones que tiene la Organización Mundial de la Salud. Una fractura es aquella producida por una lesión que debería ser insuficiente para producirse en un hueso normal, o también se puede definir como una fractura producida por un mínimo trauma o una caída desde su propia altura. La osteoporosis en estos pacientes es la condición más común y contribuye al 95% de las fracturas en pacientes mayores de 75 años que son hospitalizados para tratamiento. Existen unas realidades en cuanto a la calidad ósea, y es que existe un imbalance en el recambio óseo después de la menopausia en las mujeres y más o menos a los 75 años en los hombres, con una disminución marcada en la masa ósea que va a traer alteraciones en las propiedades, y no es solamente la alteración en el volumen de masa ósea, sino especialmente la alteración trabecular que hace que se alteren las propiedades de microestructura. Y este imbalance está dado porque hay un aumento en la actividad osteoclástica y hay una disminución en la actividad osteoblástica, o sea, hay un imbalance en el proceso normal, y generalmente es en regiones metafisiales. El diagnóstico generalmente de osteoporosis se hace después de una fractura por fragilidad. Calculamos que 1.5 millones de adultos pueden tener fracturas de baja energía. La mortalidad en estos pacientes, especialmente en fracturas de cadera, está muy bien definida y se definen valores hasta el 25, hasta el 30% de mortalidad al año, que es altísimo, con unos costos en los manejos absolutamente absurdos para los sistemas de salud, y hablamos de 18 billones al año en los Estados Unidos. Hay unos cambios normales en los huesos corticales que todos los vemos cuando vemos este tipo de fracturas, y es para tratar de mantener la rigidez. Hay un incremento en el diámetro porque las corticales se adelgazan, entonces los huesos tienen corticales más delgadas pero son mucho más anchos, y hay un incremento en las áreas de los canales haversianos y en las formaciones lacunales, lo que incrementa esta susceptibilidad de fracturarse. Al disminuir el grosor en las corticales, esta gráfica, que es una gráfica fantástica de Stefan Perren, en donde realmente le muestra la severidad del problema, y es que tenemos solamente un área de trabajo para los tornillos en una cortical y en otra cortical, como la que evidenciamos en esta diapositiva con un hueso. Y los cambios en el hueso esponjoso también son muy marcados, y hay una disminución en las trabéculas óseas. Todo esto trae como consecuencias que el paciente se pueda fracturar más. Al haber menos masa ósea, hay menos capacidad de la garra de los tornillos, y para el tratamiento hay más problemas, hay más pacientes que se les salen los implantes, hay una mayor condilución producida por una mala calidad ósea, pero lo más interesante es que no se altera mucho el potencial de curación. El potencial de curación se mantiene, aunque los últimos estudios muestran que sí existe una disminución en la capacidad y una lentificación en la consolidación de los pacientes. Si comparamos masas óseas en diferentes calidades óseas, pues vamos a ver que son completamente diferentes la fortaleza dependiendo de la masa ósea en el número de ciclos cuando la ponemos en algún aparato que cicle
fuerza en el hueso para tratar de hacer una fractura. La fijación en estos pacientes pues es una fijación que es difícil. Puede haber una pérdida de la reducción, una mala unión y una pseudoartrosis. Y en general podemos hacer fijación con todos los elementos que tenemos, pero tenemos problemas con los tornillos convencionales, porque acordemos que los tornillos convencionales dependen básicamente de la calidad ósea. Entonces podemos hacer algunas modificaciones en tornillos normales, como hacer aumentaciones en los recorridos, etcétera, para darle más fortaleza. La aumentación es una técnica descrita hace mucho tiempo. La aumentación realmente hoy en día la utilizamos en múltiples segmentos. Quizás la más conocida es la aumentación en cadera, en donde está demostrado que al hacer aumentación en cadera los ciclos de falla son muchísimo mayores para que haya falla en pacientes aumentados que en pacientes no aumentados. La aumentación podemos hacer con múltiples elementos. Hoy en día, especialmente en cadera y en húmero, la hacemos con una combinación entre PMMA e hidroxiapatita para disminuir los problemas de la fase exotérmica de estos pacientes. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se hace una aumentación. Un paciente con una fractura inestable de cadera. Este paciente, como ustedes lo ven aquí, tiene una fractura absolutamente inestable, con un compromiso de todo el trocánter mayor, el trocánter menor y el cálcar, y tiene el componente base cervical de estas fracturas de cadera. Se hace una reducción anatómica con una reducción cerrada, y se hace la inserción del clavo, y en la última diapositiva, en la última parte de esta diapositiva, ustedes ven cómo en esta diapositiva existe una aumentación en esta fase. Vamos a seguir viendo estas diapositivas. Aquí hay una de la fase previa, donde antes de poner el elemento que ponemos, el cemento que ponemos, debemos utilizar un medio de contraste para ver la seguridad de que el medio de contraste no se nos transmita a la articulación. Si el medio de contraste es negativo, pues entonces hacemos la cementación de los 4 cuadrantes y vemos la reducción definitiva en este paciente con una aumentación en los 2 planos que le brinda al paciente una resistencia mucho mayor con estas radiografías posoperatorias. Las placas convencionales también tienen problemas en los pacientes que normalmente tienen mala carga ósea, porque acordémonos que las placas convencionales comparten carga. Entonces necesitamos que exista una buena masa ósea para que funcionen las placas convencionales. Entonces por eso hemos hecho algunas modificaciones en placas convencionales, como es el angular los tornillos, el mejorar la longitud de los tornillos y el tratar de darles mayores longitudes de trabajo para que funcionen en este tipo de huesos. Este es un ejemplo, este es un caso del doctor Pesante. Ustedes miren cómo es un paciente con una fractura por fragilidad en el cuello de pie, que son fracturas por compresión, con segmentos muy cortos, con unos tejidos blandos muy malos en esta paciente. Entonces lo que se hace es una combinación de una placa convencional con un tornillo, tratando de bloquear los tornillos convencionales para permitir que haya una mejor fijación en este hueso de mala calidad en estos pacientes. Otro paciente con el mismo tratamiento, con una decolaración. Las placas bloqueadas realmente han sido un cambio grandísimo en este tipo de pacientes, y básicamente el cambio es que existe la interfase entre el tornillo y la placa, lo que nos permite que no dependan de la calidad ósea. Sin embargo, pues también tenemos la longitud de trabajo en estos pacientes. Es muy útil en hueso metafisiario y en hueso diafisiario osteoporótico, y aquí tenemos un ejemplo. En hueso metafisiario vemos una depresión muy grande en una fractura de platelos tibiales. Vemos esta depresión muy grande y el manejo con una placa bloqueada. Los problemas en las placas bloqueadas son que puede haber una rigidez muy marcada y pueden llevar a que exista una pseudoartrosis. Entonces hoy en día manejamos en este tipo de paciente el concepto de placas híbridas, que son la combinación entre tornillos bloqueados, especialmente metafisiarios, con tornillos corticales en la parte diafisiaria,
para darle un mejor dinamismo a la placa y tratar de disminuir los riesgos de pseudoartrosis. Este es un paciente con una fractura ipsilateral del húmero proximal y el húmero distal, y fíjense cómo se maneja de forma híbrida con los tornillos bloqueados metafisiarios y los tornillos corticales diafisiarios angulados, tanto en la parte proximal como en la parte distal del paciente, con una adecuada evolución en este tipo de pacientes. Hacemos también en estas regiones metafisiarias tornillos bloqueados, muy pocos tornillos bloqueados en el área metafisiaria, y una longitud de trabajo muy grande, una reducción anatómica del paciente. Aquí miren, la fractura va hasta aquí, se hace un puenteo de esta área de conminución, una restauración de la superficie articular con estos tornillos, unos tornillos bloqueados aquí y unos tornillos convencionales para permitirle al paciente una mayor elasticidad en la construcción y permitir una disminución del riesgo que tiene el paciente de hacer una pseudoartrosis si la placa es muy rígida. Los clavos intramedulares funcionan muy bien en pacientes osteoporóticos. Son dispositivos que comparten carga, son dispositivos que se pueden hacer por técnicas de mínima invasión, entonces funcionan muy bien en segmentos. Y pues en el caso uno hace las fracturas de cadera, en el cual hacemos una reducción absolutamente indirecta, un control en un plano anterior y posterior y una fijación con estos clavos intramedulares, en donde los puntos de fijación son la parte proximal y la parte donde está el bloqueo, puenteando toda la zona metafisiaria para permitirle que exista una consolidación, como en este paciente, con una consolidación muy interesante. Este paciente es otro paciente con una fractura distal. Es un paciente que tenía un antecedente de un Gilles, una paciente muy vieja que ya no era deambulante. Se hace un manejo con un clavo retrógrado, simplemente puenteando la fractura, y miren la consolidación que obtenemos en la parte superior. No solamente en estas fracturas tenemos que hablar de fijación, y el problema es que nos dedicamos simplemente a tener una fijación adecuada en estos pacientes, pero no existe un tratamiento absolutamente en el paciente, en todos los estamentos que necesitamos. Este es un artículo muy interesante donde nos muestra la pérdida de oportunidad de pacientes hospitalizados con fractura de cadera para iniciar manejos. Entonces miren, los porcentajes de antibiótico profiláctico y de profilaxis de profilaxis tromboembólica son muy buenas en general en estos pacientes, pero el tratamiento de osteoporosis es realmente deficiente en estos pacientes, tanto la suplementación como los tratamientos. Entonces tenemos que acordarnos que no solamente debemos manejar la fractura, sino prevenir las otras tratando las causas subyacentes. Y nunca podremos tratar todas las fracturas, pero sí debemos al menos tratar las fracturas que nos llegan a nosotros. ¿Con qué las tratamos? Hay múltiples medicamentos, hay medicamentos que actúan en diferentes formas, actúan como antirresortivos, otros que actúan como neoformadores, y realmente tenemos que decidir cuál es el mejor medicamento de acuerdo con las condiciones del paciente, de acuerdo con las posibilidades del paciente, y realmente es un tratamiento que se debe hacer en todos los pacientes. Existen múltiples opciones, como les dije ahorita, con evidencias diferentes si son fracturas vertebrales, fracturas de cadera o fracturas periféricas. En general tenemos dos líneas de manejo muy importantes hoy en día, que son los antirresortivos de uso cada 6 meses o cada año, y los neoformadores, que son los análogos de la PTH. No solamente tenemos que dedicarnos a hacer lo mejor posible la fractura y a manejar la mala calidad ósea, sino tenemos que impactar también en esto que es muy importante, que es la incidencia de las caídas. Entonces tenemos que mirar el impacto de la caída, la incidencia de la caída y la fortaleza ósea para tratar de disminuir este riesgo de fractura y realmente hacer una prevención secundaria en los pacientes que nos consultan por mala calidad ósea. En resumen, la edad y la osteoporosis afectan el hueso de diferentes maneras. El área de contacto con el hueso, con el implante, es el factor más importante para anclaje, por eso funcionan mucho mejor las placas bloqueadas en estos pacientes con mala calidad.
En fracturas diapiciarias necesitamos generalmente ferulajes, por eso nos funcionan muy bien los clavos cefalomedulares, los clavos intramedulares, perdón, y en las fracturas metafisiarias nos funcionan muy bien las placas bloqueadas con tornillos bloqueados. Existe evidencia suficiente para recomendar un tratamiento no solamente quirúrgico, sino un tratamiento para la osteoporosis, porque es seguro, es efectivo y es costo efectivo en estos ancianos y es especialmente eficiente. En algunos casos donde el paciente tiene una muy baja expectativa de vida, generalmente menor a 1 año, pues no parece razonable administrar estas terapias, pero el tratamiento en general actúa como prevención secundaria en fracturas y como tal, al prevenir una segunda fractura, disminuye la mortalidad en el paciente. Acordémonos que cada vez que uno se fractura, tiene más riesgo de morirse. Si se fractura 2 veces la cadera, pues el riesgo de morirse es muy importante. Entonces, simplemente el tratamiento reduce de forma importante la mortalidad. Y el espectro de tratamiento entre antirresortivos y neoformadores debe ser analizado dependiendo del tipo de fractura que vamos a tratar. Muchas gracias y ahora vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Carlos Mario. Yo te voy a ir orientando algunas preguntas. La primera es de Silvia, de Argentina, que te hace la pregunta: ¿qué importancia tienen las MIPO, las técnicas mínimamente invasivas, en este tipo de pacientes con fracturas por fragilidad? Ok, la técnica mínimamente invasiva es una técnica que cada vez utilizamos más en pacientes con fracturas por fragilidad, especialmente porque los implantes que tenemos para técnicas mínimamente invasivas nos permiten poner placas bloqueadas y tornillos bloqueados puenteando las zonas de conminución. Entonces realmente es absolutamente deseable. En los ancianos las técnicas cerradas son mucho mejores que las técnicas abiertas. Entonces el MIPO tiene una gran importancia en estos pacientes. Andrés pregunta: ¿cuándo inicias el tratamiento específico para fracturas secundarias, para evitar fracturas secundarias? ¿Cuál es el momento de iniciar? Prevención secundaria debe iniciarse en el momento en que el paciente se fractura. Ojalá el paciente se pueda ir formulado desde el momento en que el paciente se va. Y no solamente es la formulación, sino son las 4 cosas que tenemos que actuar: en ejercicio para el paciente, en disminución de factores que aumenten la osteoporosis, como es la ingesta masiva de café, de alcohol, el cigarrillo, determinadas medicaciones, la suplementación con calcio y vitamina D y el uso de algún tipo de antirresortivo neoformador. Debería salir el paciente de la fractura, de su hospitalización, con una fórmula y con unas recomendaciones de prevención secundaria. Héctor de Colombia nos pregunta acerca de los glufosfonatos, si sirven para prevenir fracturas de cadera y fracturas vertebrales. Sí, lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre prevención primaria y prevención secundaria y algunas veces en prevención terciaria. En prevención primaria los bifosfonatos siguen siendo el caballo de batalla para disminuir fracturas de cadera en población general. La prevención secundaria la hacemos en pacientes que ya se han fracturado, entonces depende de la severidad de la fractura. En teoría deberíamos utilizar los que tienen mejor evidencia desde el punto de vista. Hay unos que tienen evidencia en cadera, hay otros que tienen evidencia en columna vertebral y hay otros que tienen evidencia en fracturas que denominamos no vertebrales fuera de la cadera. En general la recomendación es irnos entre los neoformadores y los antirresortivos de uso de 6 meses o de 1 año. El uso de antirresortivos orales en estos pacientes es muy bueno como prevención primaria, pero no tan bueno como prevención secundaria. Y la última, para ya pasar de vuelta a la parte de politraumatismos, nos preguntan cuándo indico el denosumab y si la densitometría se usa solamente para seguimiento o para diagnóstico.
El diagnóstico en fractura por fragilidad lo hace la fractura como tal. Entonces, en principio no tendríamos por qué hacer una densitometría. Sin embargo, la utilizamos mucho como patrón de inicio del tratamiento, y en algunos sistemas de salud la pedimos simplemente porque la exigen para dar estos medicamentos. Acordémonos que medicamentos como el denosumab o el teriparatide son medicamentos supremamente costosos. Entonces, en muchos sistemas de salud exigen la densitometría para iniciar el tratamiento. El denosumab se puede iniciar en el mismo momento de la fractura, o sea, debía salir también con la fórmula en el mismo momento de la fractura, y es una excelente opción en algunos pacientes en donde está contraindicado el uso de antirresortivos, de neoformadores. Perfecto. Vamos a hacer un ping-pong, van a ir contestando los dos. Sí, Rodolfo. En relación a yo creo que Carlos Mario está de acuerdo conmigo que en relación a las fracturas por fragilidad, una de las cosas importantes es la prevención, porque muchas veces ese tipo de fractura que se mostraron es la segunda o la tercera fractura. Hay algunas, de hecho, tal como dijo él, en un momento determinado, una de estas fracturas significa que ya el paciente estaba con osteoporosis y ya había tenido una fractura. Y dentro de esas, una de las que pasa desapercibida son las fracturas de columna, que muchas veces el paciente tiene un poquito de dolor de espalda o un poco de dolor dorsal, que muchas veces no media ninguna agresión, y vamos a sacar una radiografía y nos encontramos con eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de manejo, es importante la prevención y tener cuidado con este tipo de pacientes. Por lo menos nosotros tratamos de que a un paciente que tenga una fractura por acuñamiento, aunque sea pequeñita, hacer una toma de densitometría y tratar de evitar este tipo de lesiones que son complejas en su tratamiento y que a veces son bastante mal agradecidas. Por otro lado, muchas veces, hoy por hoy, en la parte de columna, muchas de estas fracturas osteoporóticas también son susceptibles de cirugía, ya sea mínimamente invasiva, fijándolos o dándole aumentación a la patología vertebral. No sé si estás de acuerdo, Carlos Mario. Sí, absolutamente de acuerdo. La prevención y todos los centros de prevención se basan en la presencia de fracturas vertebrales. Es realmente lo que uno debería buscar activamente para tratar de disminuir la complicación severa que es la fractura de cadera. Y acordémonos que hay una escala en las fracturas. Entonces, más o menos entre la sexta y la séptima década de la vida se presentan las fracturas de radio distal, posteriormente las fracturas vertebrales y posteriormente las fracturas de cadera, si no hay un impacto en el manejo secuencial de la osteoporosis. Y generalmente cuando tenemos fracturas de cadera, y como tú dices, le tomamos una radiografía y encontramos compresiones. Y hoy en día las densitometrías las pedimos con morfometría ósea, vertebral, porque nos permite mirar estas fracturas ocultas que es importantísimo para iniciar también el tratamiento. De hecho, nosotros por lo menos estábamos tratando de tener una... Bueno, tenemos... Dale. Les propongo que continuemos con algunas preguntas que nos hacen los participantes, así responden los dos. Tanto Jofre de Venezuela como Oscar Guerrero de Colombia preguntan: ¿sigue vigente el protocolo de Hannover con respecto a la ventana para decidir la fijación definitiva? Y también nos dice: ¿cuál es el momento del segundo hit para hacer la fijación definitiva? Bueno, en relación al segundo hit, eso va a depender de los pacientes, pero normalmente nosotros vamos a tener un paciente un politraumatizado y vamos a tener un periodo de ventana. Ese periodo de ventana va a depender del tipo de lesiones que tenga el paciente y evidentemente fundamentalmente del tipo de lesiones y de la edad del paciente. Generalmente son a la semana, aproximadamente entre el quinto y el séptimo día vamos a tener un periodo de ventana. Tenemos que tener mucho cuidado de si en ese periodo es cuando nosotros vamos a poder hacerle el segundo golpe. Nosotros en general nos apoyamos en la parte del laboratorio, en la imagenología, cuando tienen problemas torácico, y para nosotros es tremendamente importante la opinión del luciólogo.
Muchas veces el usiólogo es el que nos dice hoy, ahora. Y la idea es tratar de tener en cualquier momento, lo ideal es, si es el sábado, es el sábado, si es el domingo, es el domingo. Tú no lo puedes dejar porque el periodo de ventana a veces es muy pequeñito. Carlos Mario. Tal vez como... Carlos Mario, porque se sigue repitiendo esa pregunta. Como lo mostró Rodolfo, yo creo que históricamente ha habido una exageración de los dos polos. O sea, primero, del cuidado temprano total, y sabemos todas las complicaciones, y posteriormente del control del daño. Entonces establecieron estas fases, unas fases muy rígidas. Hoy en día por eso nos gusta mucho lo del cuidado adecuado temprano, que es una combinación dependiendo de las condiciones del paciente, de qué se le puede hacer y qué toca postergar. Entonces realmente ese concepto del cuidado adecuado temprano ha cambiado el tratamiento de los pacientes. Ya no tenemos fases tan rígidas, sino depende de la respuesta fisiológica del paciente a la lesión y de la respuesta fisiológica del paciente a la resucitación. Entonces por eso no tenemos días tan claros, sino como lo dice Rodolfo, estamos hablando con la persona de cuidado intensivo y estamos hablando con las otras personas involucradas en el manejo del politrauma para decidir cuándo el paciente está en las mejores condiciones para continuar el tratamiento o las cirugías de pulmón. Por otro lado, es muy diferente tratar un paciente joven. Esta pregunta es para los... Sí. Oye, Emilio, es muy diferente tratar un paciente joven, atlético, como Carlos Mario o yo, que a un paciente de tercera edad como tú. El periodo de ventana va a ser diferente y el abordaje va a ser diferente. Por otro lado también, totalmente de acuerdo, no podemos rigidizarnos porque hay un paciente que puede tener un TEC más otras cosas, hay otros pacientes que pueden tener compromiso torácico. Entonces, esto del protocolo de Hannover, que es más o menos rígido, tal día, tal hora, o cuántas horas, hay que hacer el periodo secundario, del octavo día, hay que evaluar la formación de hematoma, eso es complejo, digamos, es muy complejo. Por lo tanto, tal como decía Carlos Mario, lo que tenemos que hacer es ir día a día y paciente a paciente evaluando. Es decir, como dice un colega, hay que dejar que el paciente nos vaya diciendo qué es lo que vamos a hacer. Bueno, una de las últimas preguntas, vamos a ver las fracturas de pelvis, ustedes dos son especialistas. Uno le va a contestar para jóvenes, el otro le va a contestar para adultos mayores. Fracturas de pelvis con inestabilidad vertical. ¿Qué función tiene el fijador externo? Si tiene una inestabilidad, en general nosotros estamos, si bien es cierto, yo me dedico al politrauma, en el hospital donde yo trabajo hay un equipo de pelvis. Ahora, si tú tienes una lesión inestable que es horizontal y que el paciente lo puede permitir, probablemente ellos le van a tratar de hacer una fijación con una técnica mínimamente invasiva. Ahora, si es un paciente que está, como se llama, borderline o un poco más complicado, probablemente le vayamos a tratar de realizar algo, lo mínimo que nos dé el máximo de seguridad. Puede ser un fijador externo. Si es posterior, nosotros le podemos poner un C-clamp. En inestabilidades verticales toca asociar la reducción, contracción, para tratar de no poner un fijador externo en un paciente que tenga una inestabilidad vertical y que tenga el ala muy arriba, porque no estamos haciendo nada, porque no estamos cerrando. Entonces lo que tratamos de hacer en estos pacientes es, si realmente están inestables hemodinámicamente, se pone un fijador pero haciendo una tracción y tratando de dejarlo lo más anatómico posible. Si el paciente no está inestable hemodinámicamente, como son algunas de estas lesiones, entonces podemos manejarlo simplemente con una tracción. El C-clamp en pacientes, como decía Rodolfo, en pacientes muy comprometidos, pero lo más importante es que toca hacer una reducción-contracción para permitir que el tutor realmente esté cumpliendo alguna función. Esa reducción puede ser incluso... Otra pregunta, Fulvio.
extracción manual o esquelética. La reducción. Puede ser mesa ortopédica o puede ser con un residente. Sí, absolutamente. ¿De qué tamaño el residente? En general, por lo menos acá los nuestros son todos Bueno. triple X. No, XL, perdón. Fulvio, perfecto. Fulvio de Ecuador pregunta acerca de si las fracturas bilaterales del fémur siempre tienen que ir a control de daño. Esa se la contesté por interno, ¿ya? En general, es lo que le comenté a él es que, o no sé si se lo comenté a él o a otro que me preguntó lo mismo, pero en general nosotros va a depender, en el equipo va a depender de, ¿cómo se llama?, del paciente. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, si es un paciente joven que tiene las consideraciones, vamos a tratar de hacer un clavo endomedular probablemente. Pero también eso depende mucho en nuestra realidad, dependiendo de donde esté. A veces no tenemos el equipo en ese momento como para hacer dos enclavijados. Pero si el paciente lo tolera, y eso hay que evaluarlo paciente a paciente, perfectamente nosotros podemos colocar un fijador en la que es más compleja y en la que es más fácil le vamos a colocar un clavo endomedular. Pero eso hay que ir viéndolo paciente a paciente. Perfecto, Rodolfo, muchas gracias por tu presentación. Carlos Mario, muchas gracias. Sí, les vamos a permitir que ustedes cierren cada uno de ustedes sus presentaciones, dándonos un consejo y algún mensaje para que nos llevemos. Rodolfo tiene la palabra. Desde el punto de vista mío, ¿cómo se llama? Primero, ver y evaluar, tener claros los conceptos, y ver y evaluar paciente a paciente. Segundo, siempre hacerse asesorar por alguien que sepa más. Y tercero, colaborar o sea, que la colaboración sea muy íntima con el utiólogo y con el anestesista, en el caso de los politraumatizados. Por otro lado, que se cuiden mucho y, como dije anteriormente, no piensen en el total y tenemos que salir adelante nada más de todo esto que está pasando. Carlos Mario tiene la palabra para decir. Bueno, las fracturas por fragilidad, inclusive en esta pandemia, siguen siendo cada vez más frecuentes. Hemos visto que estos aislamientos se han traducido para muchos de estos ancianos en algo de abandono, no solamente familiar, sino social y desde el punto de vista médico. Entonces tenemos más riesgo para que estos pacientes se caigan. El manejo de las fracturas por fragilidad debe ser un manejo global en el cual el manejo generalmente es quirúrgico. Este manejo quirúrgico está definido en grupos de ortogeriatría y no solamente es manejar la fractura, sino hacer prevención secundaria, evitar que el paciente se caiga y mejorar las condiciones de hábitat del paciente. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Emilio, gracias, Carlos Mario. Un abrazo fuerte y cuídense mucho. A los participantes los invitamos a partir de la próxima semana en estas webinars relacionados a este tiempo de pandemia, a la segunda fase. El tema van a ser controversias en traumatología. Comenzamos el próximo martes a la misma hora de estos que es de cada uno en su país, que es controversias en fracturas abiertas. El moderador va a ser el doctor Juan Manuel Concha. Les pedimos que se cuiden, les agradecemos esta primera parte que todos nos han acompañado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.